Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga a todos una vez más en este tu canal Conociendo la Verdad. Y como es de costumbre, agradecemos a todos los oyentes, a todas las personas que van a estar asistiendo aquí y siendo partícipe de este debate también, porque al momento que usted está escuchando los debates, también usted está siendo partícipe. Déjenme recordarles que tienen por aquí en la parte de abajo una casilla donde usted puede también entrar al chat y poder opinar de acuerdo a lo que se está exponiendo. Y como bien dijimos, ahora se está concluyendo el tiempo para poder realizar el debate que lleva por título ¿La Iglesia de Roma es la Iglesia de Cristo? Tenemos a los participantes o a los oponentes y debatientes que van a estar con nosotros en esta noche. Es Rodrigo Ubiarco, posición evangélica, y por otro lado tenemos a Guido Rojas en la posición católica. Sean bienvenidos ustedes dos una vez más a este tu canal, Conociendo la Verdad, un canal donde se les invita tanto a evangélicos como otras religiones o denominaciones como católicos a poder llegar aquí y exponer sus verdades, a exponer lo que ustedes creen y sus posturas, ya que este canal ha sido diseñado para eso, para que ambos vengan y expongan, y de esta manera tanto católicos puedan aprender más de su fe, como evangélicos también lo puedan hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como bien les dije, Rodrigo va a ser el que va a comenzar con sus 3 minutos de introducción. Rodrigo, a mi señal, tú vas a tener 3 minutos para comenzar este debate que lleva por título ¿La Iglesia de Roma es la Iglesia de Cristo? ¿Estás listo, Rodrigo? Amén. Perfecto. A mi señal, Rodrigo, vas a tener 3 minutos para introducción. Ahora, Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Sean bendecidos, amados hermanos, todos los que nos están escuchando en este momento, los que nos van a escuchar. Sean bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ese es un tema muy importante para la edificación de todos los santos, puesto que, como todos vemos, que la postura de la Iglesia romana dice descender realmente desde el inicio de Cristo. Pero hoy vamos a comprobar que dentro de la historia, después del año 300, antes del año 300 no aparece como tal, sí, sino es la unión de Constantino con Roma. Yo los invito de gran manera que se queden con nosotros, hagan sus comentarios conforme a lo expuesto y que en realidad ustedes puedan ser edificados, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Sí, en Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como vemos, en el inicio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo mismo habló de la iglesia. Solamente hay dos pasajes bíblicos donde se menciona la iglesia. Es el Mateo. Él tiene los dos pasajes, amén, donde dice Jesucristo, dilo a la iglesia, y si no te oyere, dalo por gentil y publicano, ¿sí? Vamos a ver si me da el tiempo, porque son pocos tiempos, pero vamos a ver si me da tiempo de exponer realmente que Jesucristo ya estaba nombrando la iglesia como congregación a los que se reunían en su nombre, amén. Nosotros sabemos, por ejemplo, la palabra griega en el del templo es naos, que significa santuario en la palabra griega. Templo es haikol, edificio o palacio. Eso lo vemos en el hebreo. Amén. Es muy diferente esos dos puntos en el cual el segundo pacto, que es el Nuevo Testamento, significa iglesia. Amén. Las mismas palabras ya hacen una gran diferencia a un templo o a la iglesia, y la iglesia es la congregación. Amén. Mi postura es de que no hay templo, no hay una construcción o un inmueble que se pueda denominar iglesia de Cristo, sino que todos los creyentes en el Señor Jesucristo y todos aquellos que fueron añadidos a la iglesia, los que habían de ser salvos, ¿sí? Todo aquel que cree en el Jesucristo
como su Señor y Salvador se arrepiente, es añadido a la iglesia y es sellado con el poder del Espíritu Santo sobre su vida, según la promesa de Joel 2:38. Desde entonces ya se nombra la iglesia. Unos dicen que la iglesia Tiempo, inicia desde Rodrigo. el día de Pentecostés. Amén, gloria sea al Señor, bendiciones. Gracias, Rodrigo. Has concluido con 3 minutos. Te pido, por favor, si puedes desactivar tu micrófono. Amén. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, vamos a pasar con nuestro respetado amigo Rodrigo Rojas, Guido Rojas. Guido, tú también vas a tener 3 minutos para que te introduzcas al tema que lleva por título La Iglesia de Roma, ¿es la Iglesia de Cristo? Guido, tienes 3 minutos para tu introducción. Adelante, Guido. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Muy amable por haber aceptado de ser moderador en este compartir de la palabra de Dios con nuestro amigo Rodrigo Huarte, un debate o un compartir que teníamos de tiempo atrás, pero bueno, por algunos inconvenientes no se había presentado, pero hoy estamos acá. Ya saben los que me conocen, yo soy teólogo, licenciado en la Universidad Pontificia Javeriana y soy también el administrador del foro de debates en Facebook, un foro de debates abierto que cuenta ya con más de 16,000 miembros, se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y también tenemos nuestro propio canal en YouTube donde también se pasan todos estos debates, estos compartir, que se llama Videos Apologética Católica. En el día de hoy este tema que concierne mucho a la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica, la relación que tiene con Roma, voy a hacer aparte, siempre hago apuntes de Biblias evangélicas, especialmente de libros de consulta, y también este libro que tengo acá que se llama Verdades de la Fe Católica, es un libro de mi autoría que tiene 21 temas fundamentados con la Biblia, la tradición cristiana y los padres de la Iglesia. Precisamente hay varios temas, 3 especialmente sobre la Iglesia Católica y sobre Pedro y Pablo en Roma, de los cuales voy a tratar de demostrar con la Biblia, con la historia y la arqueología, lo que estaba diciendo, porque la iglesia se llama católica, apostólica y romana. Muchas gracias entonces a las personas que nos siguen, y como siempre que todo sea para la mayor gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Has terminado con 2 minutos y unos segundos. Pues bien, para los que van entrando, sean bienvenidos a este canal Conociendo la Verdad. Ya en los distintos canales que nuestros amigos tienen, pues ya ellos ya van a subirlo. Quiero recordarles que este canal es un canal donde se invita a católicos y evangélicos a compartir sus diferentes posturas, sus creencias, qué es lo que creen y por qué razón lo creen. A continuación, vamos a comenzar con esta exposición con 15 minutos cada quien, y más o menos para que se entienda cómo va a ser la dinámica, va a ser de esta manera. Cada uno de los 2 personas van a tener 15 minutos para poder exponer. Después de los 15 minutos, cada uno de los 2 va a tener 10 minutos para tener su refutación, y así también van a tener de nuevo otros 10 minutos para la contrarrefutación. En los 10 minutos, los oponentes van a poder hacer lo que ellos quieran. Si quieren refutar o quieren apoyar sus puntos, ya va a ser decisión de ustedes. A continuación, entonces, vamos a comenzar con la exposición de Rodrigo Ubiarco. Rodrigo Ubiarco, a mi señal vas a tener 15 minutos para exponer. ¿Estás listo, Rodrigo? Amén. Adelante, Rodrigo, tienes 15 minutos. Amén, gloria sea al Señor, como lo he dicho en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, los que eran añadidos a la iglesia eran porque ya habían creído en Jesús como su único Salvador y eran salvos, sí, eran santos, amén. La verdadera iglesia del Señor no es una denominación o un inmueble o construcción, ya que su origen y fundamentos son divinos. Las marcas de identidad y características doctrinales son claramente asentadas en el Nuevo Testamento o Segundo Pacto, que puede identificarse inmediatamente de entre las multitudes de sectas y grupos religiosos que dependen de las doctrinas y mandamientos de hombres para su existencia.
Determine por usted mismo cuál fue la iglesia fundada por Jesucristo, los que creyeron en él, los miembros que se identifican. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, ¿sí? La palabra católico, como la menciona el señor Guido, es universal, ¿sí? La iglesia de Cristo es una iglesia universal. De ese lado, de ese punto, estaremos de acuerdo. Pero la iglesia católica romana apostólica inicia en el año 325 con la unión de Constantino al cristianismo. Roma se une al cristianismo, no el cristianismo se une a Roma por una revelación acerca de una cruz, pero eso lo veremos después. En el siguiente capítulo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, nos dice que los nuevos creyentes fueron añadidos a la iglesia. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, y el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué significa ser añadido a la iglesia? Es cierto que podría ser una referencia a la iglesia universal, o sea, a la iglesia católica. Cuando alguien llega a ser creyente, cuando se convierte, pasa a formar parte de esa iglesia universal, el pueblo de Dios, y son añadidos porque se congregan. Dicen muchos apologistas que la iglesia nació en el día de Pentecostés, en la semana en la fiesta de las semanas, de Shavuot, día Pentecostés, pero no. Ahí la iglesia es investida de poder desde lo alto por el Espíritu Santo, es revestida, ¿sí? La iglesia es congregación de creyentes, no es un inmueble, porque los apóstoles y los seguidores de Cristo, los que creían, se reunían en casas, y esa casa decía, la casa donde está la iglesia, o sea, llamando la congregación. Los creyentes se reúnen donde hay 2 o 3, está Jesús, eso dice la palabra de Dios, y 2 o 3 es unidad, y unidad es un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo, y la iglesia cuando se reúne es el cuerpo de Cristo donde mora el Espíritu Santo. Pregunto, ¿será que estos fueron añadidos a la iglesia romana como tal? ¿Qué dirá mi oponente? Puesto que antes del año 300 no se habla de la iglesia romana como tal, pues no existía. Dice la historia en el año 606 por el Papa Bonifacio que él la declaró católica romana apostólica, ¿sí? Después de la sucesión que él tuvo por 9 meses, ahí surge la iglesia católica apostólica romana como tal. Hechos 20:28. Por tanto, mirad que por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para sentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los líderes espirituales de las iglesias han sido puestos por el Espíritu Santo en el rebaño del Señor, para que miren por las ovejas, es decir, tienen una serie de responsabilidades de ciertas personas en particular. Las personas que constituyen ese rebaño del Señor, un pastor o anciano o un obispo, es pastor de las ovejas del Señor, de una iglesia local en particular. Pero ¿quiénes son esas ovejas? ¿Son todas las personas que asisten a la iglesia o a un inmueble? ¿O son todos los creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué opina usted? Los que se reúnen en su nombre son los que forman la verdadera iglesia cristiana, fueron a los que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. La Biblia declara, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, el contexto demuestra que eso se refiere a todas las congregaciones de la verdadera iglesia, no a todas las organizaciones de hombre, ¿sí? La verdadera iglesia de los santos. 1 Corintios 14:33. La iglesia de Dios, compuesta de muchas congregaciones de santos, había de reflejar paz, no confusión. Usted no necesita estar confundido acerca de la identidad de la verdadera iglesia. Dios ordena examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Aunque esto ciertamente se refiere a los asuntos bíblicos, ciertamente sí dice que todas las cosas, no algunas cosas deben ser examinadas, sino examinarlo todo. La palabra griega, iglesia, solo se encuentra 2 veces en los 4 evangelios, en Mateo 16:18 y en Mateo 18:17. El contexto de la segunda de estas 2 referencias es el de la disciplina que tiene que haber en toda la iglesia local. Si tu hermano peca contra ti, dice el texto, el Señor Jesucristo dice cuáles son los pasos que deben dar en aquellos casos que se requiera esa disciplina. El tercer paso es, si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. En el versículo 17 de Mateo lo vemos.
Cuando dice el Señor aquí, la iglesia, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes hay que decirlo? ¿A qué personas hay que informar de cualquier caso que se requiera disciplina? El apóstol Pablo secunda la enseñanza del Señor sobre este tema en 1 Corintios capítulo 5, entre otros pasajes, donde en el contexto de un caso de inmoralidad pregunta a los creyentes en Corinto, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Y añade, porque a los que están fuera Dios juzgará. Parece más natural entender las palabras dentro y fuera, aquí no en el sentido físico. Cualquier persona podría estar dentro de la iglesia físicamente, sino en el sentido de pertenecer a la iglesia, de ser miembro de la iglesia, o parte o añadido, ¿sí? En la democracia, o sea, en la autoridad de los dirigentes de la iglesia cristiana. Todos eran iguales, todos podían hablar, todos podían intervenir en las decisiones tomadas por la asamblea. La asamblea es iglesia y es congregación, es un conjunto de personas reunidas. Eso es lo que forma una asamblea. Era realmente el advenimiento de la libertad, el núcleo de un nuevo pueblo, de una nueva humanidad en amor por el prójimo. Esa era la verdadera común unión de los primeros cristianos. Era la unión verdadera en el amor de Cristo. No había diferencias, no había griego, no había judío, no había esclavo, sino todos eran uno solo en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos en su nombre. Esa es la verdadera iglesia, la verdadera congregación, en la cual todos gozaban de una salvación garantizada, ¿sí? ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Será la iglesia católica romana? ¿O será la iglesia que marca Hechos de los Apóstoles y que marca Mateo, que por boca de Jesús dice, dilo a la iglesia? ¿A cuál iglesia se refiere Jesús? ¿Jesús se referiría a la iglesia católica romana o se refería a sus seguidores, a las personas que en él creyeron? ¿Sí? La habilidad para trazar los antecedentes de una iglesia hasta la primera iglesia es por medio de la salvación, a través de también a sucesión apostólica, ¿sí? Ok. Unos dicen tener la sucesión apostólica. También los de la luz del mundo tienen sucesión apostólica. Lo vemos con la sucesión de que murió Samuel Joaquín Aarón y lo suplió en su lugar Nazón Joaquín. Esa misma sucesión apostólica practica la iglesia católica apostólica, ¿sí? La primera iglesia, ¿sí? A través de la asociación apostólica es un argumento usado por un número de diferentes iglesias para asegurar que su iglesia es la verdadera iglesia. La Iglesia Católica Apostólica Romana, como se denomina, hace esta afirmación, pero también tenemos la Iglesia Griega Ortodoxa, hace esta afirmación. ¿Cuál de las dos será la verdadera? ¿La Iglesia Católica Romana o la Iglesia Ortodoxa que se separó de la Iglesia Católica Romana y también tiene escritura y también tiene que dice que fue impuesta por mano de los apóstoles la asociación apostólica? ¿Cuál será? ¿Qué dirá mi oponente? Las dos dicen tener sucesión apostólica, así como la tiene la luz del mundo, sucesión apostólica. La primera iglesia, su crecimiento, doctrina y prácticas fueron registradas para nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús, al igual que sus apóstoles, advirtieron que se levantarían falsos maestros y ciertamente así parece haber sido. De acuerdo a algunas epístolas del Nuevo Testamento, que estos apóstoles tuvieron que luchar desde el principio contra los falsos maestros, en ninguna parte de las Escrituras se menciona que el tener la ascendencia apostólica o ser capaces de rastrear las raíces de procedencia hasta la primera iglesia sea el método para probar ser la iglesia verdadera. Lo que sí lo es son las repetidas comparaciones entre que los falsos maestros enseñan y lo que la primera iglesia creía como tal, como se registra en la escritura. El que una iglesia sea la verdadera iglesia o no, se determina comparando sus enseñanzas y prácticas con las de la iglesia del Nuevo Testamento, como se lee en la escritura. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 20, 17 al 38, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar a los líderes de la iglesia en la gran ciudad de Éfeso, cara a cara y por última vez. En ese pasaje les dice que los falsos maestros no solo vendrán entre ellos, sino que vendrán de ellos. ¿Sí? Pablo no declara la enseñanza de que deberán de seguir a la primera iglesia organizada como salvaguarda para la verdad. Más bien los encomienda a la salvaguarda de Dios y a la palabra de su gracia.
Por lo tanto, versículo 32, por lo tanto la verdad debe ser determinada mediante la dependencia de Dios y la palabra de su gracia. Por ejemplo, Escritura, ver Juan 10:35. Esta dependencia de la palabra de Dios, más que el seguir a ciertos individuos fundadores, es vista nuevamente en Gálatas 1:8-9, en donde Pablo declara: mas si aún vosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que lo habéis recibido, sea anatema. Por lo tanto, la base para determinar la verdad o el error no descansa aún sobre quién es el que la enseña. Si aún nosotros, un ángel del cielo, sino de sí es el mismo evangelio que ellos ya habían recibido, y este evangelio está registrado en las Escrituras, es creer la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesara uno con su boca que Jesús es Señor, y que si confesara que el Señor lo resucitó de los muertos, este será salvo. Pero ahí manda que quién iban a ser enviados a predicar la santa palabra. Entonces, por medio de la Escritura y por medio de las predicaciones, al oír la palabra de Dios, entra uno a pedirle perdón al Señor, creer en Jesucristo, y es añadido a la iglesia del Señor. Otro ejemplo de esta dependencia de la palabra de Dios se encuentra en 2 de Pedro. En esta epístola, el apóstol Pedro está luchando contra los falsos maestros. Al hacerlo, Pedro comienza por mencionar que tenemos la palabra profética más segura para depender más de ella, que aún del escuchar la voz de Dios desde el cielo, como sucedió en la transfiguración de Jesús. 2 de Pedro, capítulo 1, 16-21. Esta palabra más segura es la palabra escrita de Dios. Más tarde, Pedro nuevamente le dice que sean cuidadosos para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. 2 de Pedro 3:2. Ambas palabras de los santos profetas y de los mandamientos que Jesús dio a los apóstoles están registradas en las Escrituras. ¿Cómo determinamos si una iglesia o una congregación está enseñando la doctrina correcta o no? La única norma infalible que la Escritura dice que tenemos es la Biblia. Isaías 8:20, 2 de Timoteo 3:15-17, Mateo 5:18, Juan 10:35, Isaías 40:8 y 1 de Pedro 1:25, Gálatas 1:6-9. La tradición forma parte de cada iglesia o de cada congregación, y esa tradición debe ser comparada con la palabra de Dios, no con tradiciones mundanas, porque el pueblo judío era también, tenía tradiciones paganas, ¿sí? La tradición forma de la iglesia que no vaya contra la verdad. Marcos 7, versículo 1-13. Mientras que es verdad que los cultos y algunas veces las iglesias ortodoxas toman la interpretación de la Escritura para dar soporte a sus prácticas, no obstante la Escritura, cuando es vista en su contexto y estudiada fielmente, es capaz de guiarnos a la verdad. La primera iglesia es la iglesia que está registrada en el Nuevo Testamento, segundo pacto, especialmente en el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo. La iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia original, y la iglesia verdadera es por los creyentes en Jesucristo. Todos aquellos que creyeron en Jesucristo y fueron bautizados, esos son pertenecientes a la iglesia del Señor. Podemos ver que realmente cierta doctrina que maneja la Iglesia Católica Romana no es una doctrina bíblica. Por ejemplo, el exorcismo, antes de ser bautizados los niños se les aplica un exorcismo. Eso no es bíblico. Por eso debe ser cuestionado también las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, a ver si son bíblicas, y por lo tanto, si no son bíblicas, no es la Iglesia del Señor por sus enseñanzas, solamente sería una secta más. Bendiciones, gloria sea al Señor. Gracias, Rodrigo. Has concluido con 14 minutos. A continuación vamos a tener al expositor Guido Rojas. Guido, tú también vas a tener 15 minutos para dar tu exposición. ¿Listo, Guido? Sí, listo. Adelante, Guido. Tienes 15 minutos. Bien, muchas gracias a ti y gracias a Rodrigo por su exposición. Estuve muy atento, tomé nota de algunas de las cosas que dijo Rodrigo. Muchas citas bíblicas, pero en sí no dijo muchas cosas, pero en realidad no capté muy bien la idea, porque concuerdo con Rodrigo en el hecho de que Jesucristo funda una sola y única iglesia. Eso es verdad. El término iglesia ya lo definió él en Mateo 16:18. Es más que claro, la primera es donde Jesús habla de su iglesia, de la iglesia de Cristo, sobre la confesión del apóstol Pedro.
Ahora, voy a hacer algunas referencias porque para mirar la concordancia que hay entre la Iglesia de Cristo y Roma, no es solamente la Biblia. Si nos quedamos solo con la Biblia, quedaríamos en cierta manera mutilados. ¿Por qué? Porque lo que se narra en la Biblia sucedió hace 21 siglos atrás. Y tenemos que saber qué pasa en la historia de la iglesia con las generaciones o los discípulos que vinieron después de los apóstoles. Con el pentecostesco, como lo dijo también Rodrigo, concuerdo en eso. Algunos teólogos piensan que la iglesia de Cristo la funda en la confesión de Pedro, otros teólogos y biblistas piensan que es en la muerte de Jesucristo, y otros también piensan que fue en el Pentecostés. Para mí, como teólogo católico, creo que las tres tienen base bíblica para mirar a ver cuál es el soporte real. Entonces, hay que mirar, para hablar de la Iglesia de Cristo y su relación con Roma, no solamente la Biblia, en primer lugar la Biblia, después la historia y en tercer lugar la arqueología. Bien, entonces me gusta siempre en estos compartir de la palabra de Dios utilizar Biblias de estudio. ¿Por qué Biblias de estudio? Porque las Biblias de estudio son Biblias hechas por especialistas, por biblistas. Hay Biblias católicas, hay Biblias evangélicas de estudio, personas que tienen sus credenciales. Aparte eso tienen maestrías, doctorados, son personas que saben hebreo, saben griego, han estudiado todas las fuentes extrabíblicas, la exégesis, la hermenéutica. En la noche hoy voy a hacer este compartir con esta Biblia que tengo acá, es la Biblia de Estudio Raleigh. Son Biblias, esta es una Biblia evangélica escrita por Charles Calvert Raleigh. Aquí está la referencia con maestría y doctorado, como todas las Biblias de lengua española de estudio, es de la Reina Valera del año de 1960. La primera cita bíblica que es muy importante es la misión que Jesucristo le da a sus apóstoles, a sus 11 apóstoles, antes de regresar al cielo, que es la que se encuentra la comisión, como llama esta Biblia, en Mateo 28, del 16 en adelante, dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban de él. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, verso 18, veamos a ver la última instrucción que le da Jesús a sus apóstoles, según la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Toda potestad o toda autoridad o todo dominio me ha sido dado en el cielo y la tierra. O sea, Jesucristo por el Padre tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, incluso sobre su propia y única iglesia. Por lo tanto, dice el verso 19, id, ese es el mandato del Señor, id a dónde, y hacer discípulos de Jesucristo, discípulos que tienen que pertenecer a la iglesia que funda Jesucristo hace 21 siglos atrás. Eso es muy importante. No podemos dejar pasar por alto que si uno se llama cristiano, tiene que estar en la iglesia que fundó Jesucristo hace 21 siglos atrás, porque esto se escribió no el día de ayer, no hace 15 días, ni hace un año, sino que estos escritos tienen una relación del siglo I de la era cristiana. Hacer discípulos de todas las naciones. Y aquí está el sentido de la catolicidad, como decía nuestro amigo Rodrigo, no porque se llame católica, sino por el hecho del mandato de nuestro Jesucristo de ser una iglesia que acobije todo el mundo. O sea, abarca a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que conocer que Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Salvador. A todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma fórmula trinitaria que se ha utilizado en la Iglesia Católica desde hace 21 siglos atrás, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, veamos a ver la promesa de Jesucristo, he aquí, yo estoy, lo habla Jesucristo ya en un sentido espiritual, porque va a regresar al cielo a la presencia del Padre, estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hay una promesa de Jesucristo, de su iglesia, que tiene que abarcar todo el mundo, de ser discípulos en el nombre de Él, y la garantía de que esa iglesia cuenta con la asistencia o las palabras de Jesucristo en un sentido espiritual. Si vamos también al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es por así decirlo el testamento o el memorial de los apóstoles, también encontramos una referencia muy parecida a la que vimos anteriormente, que está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 8, escrito por el evangelista Lucas, el griego. Otra vez, el Señor comisiona. Dice también así en los santos escritos, pero recibiréis, aquí está, no solamente vemos que Jesucristo manda a los apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ser discípulos a todas las naciones,
promete su asistencia, dice, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero también hay una acción santificadora, una acción protectora, una acción que viene de lo alto, que aquí mismo lo dice, recibiréis poder, los apóstoles van a recibir poder, el mismo poder que les fue dado a Jesucristo. Él lo delega cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo tiene otra garantía, que es la asistencia plena del Espíritu Santo. No quiere decir que en la iglesia de Jesucristo no vaya a haber pecado. No quiere decir que todas las personas que pertenezcan a la iglesia de Jesucristo se van a portar como unos angelitos. No, eso no lo dice Jesucristo. Pero sí demuestra que también el Espíritu Santo va a guiar a esa iglesia, y que, como lo había dicho anteriormente en Mateo 16, 18, ni siquiera el poder del infierno podrá vencerlo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Recibir el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Somos ya testigos de Jesucristo, testigos de la iglesia que funda Jesucristo, discípulos de Jesucristo, y empieza, veamos esta connotación geográfica que dice Jesucristo. Dice, seréis testigos en Jerusalén, porque los apóstoles están en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es la capital religiosa, política y social del Israel antiguo, donde estaba el templo de Jerusalén, pero eso ya es la antigua alianza. Después del año 70, con la destrucción del templo, solo quedan unas murallas, se acaba el sacerdocio, se acaba el sacrificio. El cristianismo reemplaza esa primera alianza, por eso empieza diciendo Jesús, seréis mis testigos en Jerusalén, pero no solamente, Jerusalén es el punto de partida, pero no el punto de llegada, y sigue diciendo, en toda Judea, que era el departamento, la provincia que quedaba en el sur, en Samaria, que queda en el centro de Israel. Acordémonos que judíos y samaritanos no se querían. Jesucristo dijo al principio de su ministerio, por caminos de samaritanos no andéis, pero ya sabemos que ese nuevo mensaje de salvación, el evangelio, o la nueva buena, abarcará también a los samaritanos y hasta los confines de la tierra. O sea, la iglesia de Jesucristo la van a conformar los tres grupos de personas que en la época bíblica en que se escribió el Nuevo Testamento habían en Israel, que eran judíos inicialmente, samaritanos y hasta los confines de la tierra, antes de los que eran los paganos, los gentiles, o los que se conocen también como los goí, o de las otras naciones. A pie de página, cuando nosotros vemos hasta los confines de la tierra, según muchos biblistas, tanto biblistas católicos como la Biblia de América, como esta Biblia de estudio que es evangélica, veamos a ver qué se entiende por los confines de la tierra. En lugar de preocuparse por el tiempo del reino venidero, a los discípulos se les dio instrucción de testificar hasta los últimos rincones de la tierra. Una referencia, nótese bien, en esta Biblia evangélica, ¿a qué hablan los confines de la tierra? A Roma, el centro de la civilización. Porque Roma, por así decirlo, era el gran imperio de la antigüedad. Por eso ese viejo adagio que dice todos los caminos conducen a Roma. El evangelio tenía que llegar a Roma y ahí extenderse a todo el mundo antiguo. Aquí mismo lo dice, el centro de la civilización antigua. Hechos de los Apóstoles precisamente termina con el evangelio llegado a Roma. Si nosotros vamos a ver en este mismo libro, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, como da esta referencia en el verso 16, ¿cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles? Precisamente con el apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, que Jesucristo, camino a Damasco, lo tumba y lo llama a ser ese nuevo apóstol. Y dice también en el verso 16 de Hechos 28, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiara. O sea que históricamente, Hechos de los Apóstoles termina con la llegada de Pablo a Roma, pero no nos dice qué pasa con Pablo, solamente llegada a Roma. De ahí está esa connotación de Hechos 1:8 con Hechos 28:16. Hay otra referencia, por qué a la ciudad de Roma es muy importante. Tiene una relación estrecha con los dos grandes apóstoles, los que fueron los pilares o las columnas, Pablo, el apóstol a los gentiles, y Pedro, el apóstol a los judíos. En el libro, en la carta que que el apóstol Pedro escribió en una de sus epístolas, en el primera epístola del capítulo 5, ya en el epílogo final, verso 13 dice, está hablando Pedro, dice, la iglesia que está en Babilonia, está hablando Pedro, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo amado, os saluda. Esta referencia de Babilonia, para muchos biblistas, incluyendo que es un biblista evangélico, el doctor Rale, con especialización, la Biblia de Estudio Rale, dice, el lugar de la reacción fue Babilonia. Vamos a ver a qué Babilonia se refiere. Nombre simbólico de Roma, muy usado por escritores que deseaban evitar problemas con las autoridades romanas.
Pedro estuvo en Roma durante la última década de su vida. Escribió esta epístola hacia el año 63 después de Cristo, junto antes de que estallara en el año 64 la persecución de Nerón, que vamos a hablar después del emperador Nerón. Pedro fue martirizado hacia el año 67 después de Cristo. En esta propia Biblia también de estudio, si vamos a ver también la cronología de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando ya también de Pablo, dice también, hacia el año 58-60, Pablo es encarcelado en Cesarea. Hacia el año 59 y 60, dice esta Biblia de estudio, Pablo es llevado a Roma para ser procesado. Y sigue diciendo, en esa época, Pablo se le dio libertad y escribió algunas de sus cartas, la carta a Timoteo, la carta de Tito, y dice más adelante que Pablo fue martirizado hacia el año 67 por el mismo emperador Nerón. Y eso lo estoy haciendo no de una Biblia católica, sino esta Biblia, el que tenga esta Biblia de estudio Raleigh puede verificar que lo que estoy diciendo yo es cierto. Ahora, hay otra referencia muy importante, esta sí es más bíblica, con referente al martirio del apóstol Pedro en Roma. Lo voy a hacer también de esta otra Biblia. Me gusta siempre estas Biblias de estudio. Esta es la Biblia de estudio Nelson, de la casa editorial Nelson, Grupo Nelson, desde el año de 1798. Otra Biblia evangélica, también escrita por varios doctores en Sagradas Escrituras. Reina Valera del año 1960, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso del 20 en adelante, unos versitos anteriores del verso 18, Jesús está hablando con Pedro y después de la resurrección lo nombra otra vez, le confiere otra vez el poder de cuidar a sus ovejas y de cuidar a sus corderos. Pero hay una referencia muy importante que no la podemos dejar pasar por alto, que está en las Sagradas Escrituras, cuando el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro esta profecía. Está en el Evangelio de Juan. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le está hablando Jesús a Pedro, extenderás tus brazos, y esto tiene un significado, extender sus brazos, vamos a ver, y te ceñirás a otros y te llevarán te ceñirán a otros y te llevarán a donde tú no quieres ir. ¿Qué explicación da la Biblia de estudio Nelson evangélica en este verso 18? Dice así, Pedro debió quedar desconcertado por lo que Cristo le dijo. Jesús acababa de hablar sobre el ministerio futuro de Pedro, de apacentar a sus ovejas y apacentar a sus corderos. Ahora hablaba de la muerte de este. Ibas a donde querías. Cuando Pedro era más joven, se movía libremente sin restricciones. Extenderás tus manos. ¿A qué se refiere esto? Esto haría Pedro cuando fuera viejo y buscaría ayuda. Te ceñirás a otros. Significa que Pedro sería atado como un criminal condenado. Llegaría el día, oiga, nótese bien lo que dice la Biblia de estudio Nelson, llegaría el día en que Pedro estaría por completo a merced de los ejecutores romanos. La misma concordancia con la Biblia de estudio Raleigh. Dos Biblias evangélicas, biblistas y pastores evangélicos, no son católicos. Sigue diciendo, su muerte se insinúa en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13-14. Aquí las palabras de Jesús confirman la tradición, porque es muy importante, la tradición, que es la otra fuente de la Iglesia Católica que aparece aquí en esta Biblia de estudio, que es, por así decirlo, lo que no está consignado en la Biblia. La Biblia termina como tal con la muerte de Juan, el último de los apóstoles, hacia finales del siglo I, y sigue diciendo... Listo. Un minuto. Aquí la palabra de Jesús confirma la tradición de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los primeros siglos, en cuanto a que Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Biblia de estudio Nelson, que habla de la crucifixión de Pedro en Roma. En mi segunda intervención haré más referencias a este hecho. Gracias. Muchas gracias, Guido. Has terminado con 14 minutos 40 segundos. A continuación vamos a pasar al tiempo de refutación. Rodrigo, tienes 10 minutos para tu refutación. ¿Estás listo, Rodrigo? Desactiva tu micrófono, Rodrigo. Sí, sí, estoy listo. Lo que pasa es que ya ves que se tarda en aparecer la pantalla. Adelante. Vas a tener 10 minutos para refutar la exposición. Adelante, ahora. Bien, pues prácticamente no hay nada que refutar. Simplemente la tradición oral, no tradición pagana. En eso yo concuerdo con él, porque se habló primeramente la Torá y la Taná oralmente. Los evangelios, antes de escribirlos, los apóstoles hablaban
predicaban oralmente. O sea, esa es una tradición, pero no tradiciones paganas, como que estaba viendo yo en mi exposición. Podemos saber esto, porque está escrito en gran detalle en la escritura de la iglesia, como está registrado en el Nuevo Testamento. Es el modelo y cimiento de Dios para su iglesia. Sobre estas bases examinemos la Iglesia Católica Romana, que asegura ser la primera iglesia. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontrarás a la iglesia verdadera haciendo alguna de las siguientes cosas. Por ejemplo, orando a los santos, o sea, a muertos. Tampoco venerando imágenes. Eso es paganismo, porque el pueblo judío tenía una tradición de alzar a sus ídolos, por eso les llamaban los altísimos, ¿sí? Haciendo alguna de las siguientes cosas, orando, o venerando a María. Tampoco vemos eso en la iglesia primitiva, sino que eso vino después en el año 400, después 430 años, ¿sí? Sometiéndose a un gobernante romano, a un César, digamos al papado, eso no lo vemos. Tampoco que la iglesia cristiana se sometía a un hombre, sino era por medio del Espíritu Santo a Dios. Teniendo un sacerdocio selecto, eso tampoco lo hemos visto, como él dice que el sacerdocio acabó con la destrucción del segundo templo judío. En esto también estoy de acuerdo con él. Pero lo más esencial de la doctrina de la Iglesia Católica Romana es acerca del bautismo de los infantes, haciendo un exorcismo para bautizar infantes. Eso es una doctrina que realmente no es bíblica, y eso también no lo hacía la iglesia primitiva, puesto que todos eran creyentes, eran adultos. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 47, donde dice que creyeron más de 3,000, no eran personas, niños, sino que primero hay que creer, arrepentirse y creer en el Evangelio. Esa es la nueva. Observando las ordenanzas del bautismo, pasando una autoridad apostólica a los sucesores de los apóstoles, todos esos son elementos centrales de la fe católica romana, puesto que Pablo no le impusieron manos para recibir el apostolado como Matías, cuando echaron suerte, ¿sí? Pablo fue escogido por el Señor Dios Todopoderoso, ese fue su apostolado divino, escogido por Dios, no por sucesor, ¿sí? Matías tuvo un apostolado por sucesor, sí, porque estaba escrito. Los sucesores de los apóstoles, todos esos son elementos centrales de la fe católica romana. Si la mayor parte de los elementos medulares de la iglesia católica romana no fueron practicados por la iglesia del Nuevo Testamento, la primera iglesia y la iglesia verdadera, la única, los creyentes, no un inmueble, no nada. ¿Cómo entonces puede la iglesia católica romana ser la primera iglesia? Un estudio del Nuevo Testamento o segundo pacto revelará claramente que la iglesia católica romana no es la misma iglesia que la iglesia que está escrita en el Nuevo Testamento, y eso lo vemos por su doctrina. Amén. Ahora él pronunció la historia. Amén. En la historia nos marca, él pronunció a Nerón. Nerón fue un perseguidor de la iglesia cristiana como tal. La primera persecución se dio con Pablo, ¿sí? Que perseguía a los creyentes en Jesucristo. Y cuando él tuvo una relación directa con el Señor Jesús, se volvió al cristianismo, dejó de perseguir a la iglesia. La iglesia no era una organización, no era un inmueble, no era un templo, no era una ciudad, eran creyentes en Jesucristo. Esperemos que me canse el tiempo para compartirles algo de gran manera. Aquí vemos la historia, por ejemplo, de Constantino I. Constantino I, el emperador que convirtió la cruz en el símbolo de la cristiandad. El gobernante legalizó este culto a través de la firma del edicto de Milán para lograr la expansión territorial del Imperio Romano. Si no alcanzo a leer todo, va a quedar grabado aquí. Usted puede parar el video y leer con más calma, ¿sí? Aquí vemos que en el año 313 todavía no aparecía la iglesia romana como tal. Eso apareció cuando Constantino se une al cristianismo por la cruz reveladora de la victoria, ¿sí? La renuncia y la muerte de los patriarcas de Roma, Diocleciano, Maximiano, el padre Magencio, Galerio y Constancio Cloro, el padre de Constantino, él habló por la historia. Antes de Constantino todavía eran perseguidas todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, ¿sí?
Por esa razón, las conspiraciones y traiciones comenzarían a crear una telaraña de conflictos en la que se anunciaba una guerra próxima motivada. Veamos aquí, un buen día en el año 302 sucederá la batalla del puente de Milvio. Ni corto ni perezoso, Constantino decidió que su competencia rival sobraba, así que movilizaría sus tropas para invadir el norte de Italia. Como Magencio tenía fama de derrotar a sus enemigos sin hacer nada, tenía víveres suficientes. Aquí vemos eso. Entonces, vemos en la historia que en el 283, según cuenta su biografía, Eusebio Panfilio, cuando Constantino se dirigía a Magencio, el año 312, donde una importante batalla, ¿sí? Se le dio una gran visión. El edicto de Milán, la gran estrategia territorial. Constantino legalizaría este credo como estrategia en la expansión de su poder. De esa manera, el emperador representa la primera piedra en los cimientos de la hegemonía de la iglesia. A pesar de casi 3 siglos de persecución y ejecución, la pasión de Cristo reunía cada vez más seguidores, los cuales vivían escondidos de la ley. Sí, aquí vemos el símbolo secreto del cristianismo. Los primeros cristianos no se reunían en lugares de culto clandestinos, ¿sí? O sea, se escondían y se identificaban como el Cristo, el pez en el acrónimo de Itus, que se refiere a Jesús Cristo, Hijo de Dios. En el año 313, los emperadores de Roma en Occidente, Constantino, y en Oriente, Licinio, formarían el edicto de Milán. Gracias a esta noble transición en la libertad del culto cristiano, el imperio comenzaría a sentir una nueva fuerza, la cual le permitió estirarse sobre el vasto Mediterráneo oriental. Esto le valdría el sobrenombre de El Grande. Edicto de Milán, el imperio, los emperadores Constantino, en reuniones tenidas en Milán, sí, en el 313, esa fue la unión de del libre culto de creyentes, ¿sí? Pero después se hacía el concilio de Nicea en el año 325, donde se declararía la doble naturaleza de Jesucristo, ¿sí? Como el hombre Dios, por las dos grandes escuelas, la escuela la escuela griega y la escuela bueno, ahorita no recuerdo cuál, creo que era Antioquía, ¿sí? Mi oponente no podrá demostrarme que antes del año 325 ya estaba formada la Iglesia Católica Romana Apostólica como tal, pues esto viene de la unión de Constantino al cristianismo, como lo hemos visto en este escrito. Dentro del escrito que les he mostrado de Constantino, todo esto usted lo puede buscar, ¿sí? De gran manera. Está en línea dentro de la historia de la Iglesia Católica. De ahí lo saqué. Usted búscale de la enciclopedia de la Iglesia Católica, tienen toda esta información. Y busque también el año 606. Un minuto, Rodrigo. Donde la Iglesia Católica está como tal. Por eso la Iglesia cristiana es la Iglesia de Cristo por sus doctrinas, por su enseñanza, por las doctrinas realmente de los apóstoles, la cual predicaban y la cual no era paganismo. El paganismo vino a ser por medio de Constantino. Ahí inicia el paganismo, ¿sí? No vemos, como les acabo de decir, en ningún lado vemos la doctrina del bautismo de infantes, y menos que antes a un niño se le haga primero un exorcismo, ¿sí? Al principio los romanos consideraban el cristianismo como una nueva secta judía, aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Dominicano durante el siglo I. Los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con los adversarios de los escribas y fariseos, retores del judaísmo, con autoridades romanas, ¿sí? Recordemos que Roma tenía la autoridad en ese momento, ¿sí? Tiempo, Rodrigo. Nerón y Constantino, amén. Tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Has terminado con 10 minutos tu refutación. A continuación, nuestro amigo Rodrigo Guido Rojas va a tener también 10 minutos para poder refutar o para reforzar sus puntos. Él puede hacer de los 10 minutos como bien le parezca. Guido Rojas, ¿estás al tanto? Listo. Perfecto, Guido, gracias. Tú también vas a tener 10 minutos a mi señal ahora, Guido.
Bien, gracias. A ver, muy importante cosas que dice Rodrigo Ugarte y también muchas contradicciones. El tema como tal es la relación que tiene la Iglesia de Cristo con Roma. No sobre la doctrina de la Iglesia Católica, porque cada punto merecería un espacio especial. Me llama mucho la atención de Rodrigo Ugarte varias cosas que no puedo dejar pasar por alto. En primer lugar, yo siempre mis posiciones hago con Biblias de estudio evangélicas. Aquí está, Biblia de estudio Raleigh, la vuelvo a mostrar, no es una Biblia católica, y Biblia de estudio Nelson. Son Biblias de personas especializadas, vuelvo a decir, son doctores en Sagradas Escrituras, son pastores, son teólogos protestantes, donde están afirmando lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho. No sé si Rodrigo puede contradecir que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron martirizados en Roma. Eso es un hecho histórico. Él está hablando de las persecuciones de Nerón y eso no está en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ya estamos hablando de un contexto histórico. Está hablando de Nerón. Nerón no se menciona en la Biblia, ni tampoco Diocleciano, ni Domiciano, ni nada. Nuestro amigo Rodrigo, él defiende mucho la Trinidad y está hablando de las dos naturalezas de Jesús que se dieron en un concilio de la Iglesia Católica posterior a Constantino. En el concilio de Calcedonia como tal se dio la fórmula de la Trinidad, en el cual Rodrigo también cree esa fórmula como tal, y la definición teológica es producto de la Iglesia Católica después de Constantino. Pero sí hay pruebas históricas y arqueológicas de la Iglesia Católica desde el siglo I. Voy a dar otra referencia, y la voy a hacer de este diccionario. Este es el diccionario bíblico ilustrado Holman. Es un diccionario evangélico. Dice, premio CEPA a mejor diccionario bíblico, dice acá arriba. O sea que es, miren el grosor de este diccionario. Vuelvo a repetir, no es un diccionario católico. Vamos a ver qué nos dice con respecto a los dos apóstoles que dice que tienen una referencia bíblica, histórica y arqueológica con la ciudad de Roma. Pablo, vamos a mirar a ver lo que dice este diccionario enciclopédico sobre el martirio de Pablo. Vamos a ver si concuerda con la Biblia de estudio Raleigh que dice anteriormente. Dice así, de acuerdo a la tradición, otra vez, de acuerdo a la tradición, porque no es algo bíblico, pero sí la tradición, no de hombres, no como el sofisma que quiera dar a entender nuestro amigo Rodrigo, no estamos hablando de tradiciones paganas, sino que estamos hablando de la tradición de la iglesia, de la tradición de los primeros cristianos, que es algo muy diferente. A eso se refiere este diccionario bíblico. De acuerdo a la tradición de la iglesia, Pablo fue arrestado nuevamente y sometido a un encarcelamiento más severo. Dije, de acuerdo a lo que dice Mateo 28:16, cuando llega a Roma hacia el año 63, pero es martirizado en el año 67. El emperador Nerón, al cual también hablaba nuestro amigo Rodrigo, lo condenó y lo degolló con una espada en el tercer mojón de la vía Ostia, en un lugar llamado Aquela Sabai. Y ya se sepultaba, mire lo que dice esto, importantísimo. Un diccionario bíblico evangélico. ¿Dónde está el sepulcro del apóstol Pablo que usted lo puede visitar hoy en día? ¿Estará en una iglesia evangélica o estará en una iglesia católica? Según este diccionario evangélico. Está en la basílica, o sea, es una iglesia importante, ahí el término basílica. En la Basílica de San Pablo Extramuros. Su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo. Con respecto al apóstol Pedro, también dice este diccionario bíblico, también murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente en el año 64 o 65. De acuerdo a una carta de Clemente, ahorita vamos a hablar quién es Clemente. La tradición, otra vez, la tradición cristiana sostiene que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir como Jesús. O sea, el mismo diccionario bíblico Holman relacionado con lo que es también estas Biblias de estudio. Tanto Pedro como Pablo, ambos fueron martirizados en tiempos del emperador romano. Ambos se encuentran en basílicas católicas. De mi libro que les mostré de verdades de la fe católica, vamos a hacer algunas referencias históricas. Dice, primero, sobre el martirio de Pedro, el presbítero romano Gallo, hacia el año 200, un presbítero católico, polemizó con los montanistas y dice, pero yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles Pedro y Pablo, pues si queréis acercarse al Vaticano o a la vía Ostia, encontrarás allí los trofeos de aquellos que han fundado esta comunidad. Los trofeos son los huesos, porque los mártires eran enterrados en catacumbas. Usted también todo eso, así como dice Rodrigo, lo puede buscar en las catacumbas, los subterráneos de la ciudad de Roma. La mención de Pedro consiste en una inscripción en latín. Está haciendo referencia al año 200 que reza así:
Petrus Eni, o sea, Petrus está aquí. Esto quiero dar a entender, hay una inscripción en latín desde esta época, desde mediados del siglo I, que dice Pedro está aquí en el subterráneo donde está la Basílica de San Pedro, donde reside el Papa Francisco. Ahora, el primer testimonio sobre el final de San Pablo viene también de la mitad del siglo 90, de los años 90 del siglo I, y por tanto poco más de 30 años después de su muerte. Se trata de la carta de la Iglesia de Roma de su obispo Clemente, o ese obispo católico, el tercer sucesor de Pedro, que también habla el diccionario Holman, que dije anteriormente. Escribió a la Iglesia de Corintio. En aquel texto se lee así: por los celos y la discordia, Pablo fue obligado a mostrarnos cómo se consigue el premio a la paciencia. Arrestado 7 veces, exiliado, lapidado, fue el heraldo de Cristo en Oriente y en Occidente. Por su fe consiguió una gloria pura. Tras haber predicado la justicia en todo el mundo y tras haber llegado hasta el extremo del Occidente, de ahí cuando también Hechos de los Apóstoles habla los confines de la tierra, aquí está la relación con Hechos 28, 16, y tras haber llegado hasta el extremo del Occidente, aceptó el martirio. El mártir es el que muere por la fe, el testigo en griego, ante los gobernantes. Así partió este mundo y llegó al lugar santo, convertido así en el más grande modelo de paciencia. En el año 2006 se dio a conocer la noticia del descubrimiento del sarcófago, la tumba del apóstol Pedro a las gentiles, donde se puede leer esta inscripción en latín: Paulo Apostolo Mártir, que quiere decir Pablo apóstol y mártir. ¿Dónde está esa tumba? Como lo dice el diccionario enciclopédico Holman, está en la Basílica de San Pablo Extramuros, una de las 4 basílicas más importantes de la Iglesia Católica en Roma. San Pablo Extramuros, al igual que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Tengo aquí, he sacado algunas láminas que usted las puede buscar en internet. La primera, voy a mostrarlas para que ustedes la vean, si se puede mirar aquí. Esta es una inscripción, la que decía Petrus Eni, que dice Pedro está aquí. Esta es la inscripción que se encuentra en la cripta en San Pedro en el Vaticano. Y esta otra es la lápida que hablaba anteriormente, que dice Paolo Apostolo Mártir, que quiere decir Paulo Apostolo Mártir, o quiere decir Pablo Apóstol y Mártir. Entonces, esas dos referencias que estoy mostrando son de principios de los primeros cristianos, de finales del siglo I y principios del siglo II, en 2 basílicas. Muchos de los grandes historiadores y teólogos, pastores protestantes, están de acuerdo en afirmar que el martirio de Pedro y Pablo fue en Roma. En esta noche de hoy he dado referencias bíblicas y referencias de Biblias evangélicas, Biblia de Estudio Olma, podría dar muchas más, Biblia de Estudio Nelson, Biblia de Estudio Raleigh y el diccionario enciclopédico Olma. Por eso es que la Iglesia Católica se llama Roma. La sede está en Roma. Ahí en la cripta no solamente está Pedro, sino los muchos otros obispos, inclusive Clemente Romano, del cual se hace mención una carta del año 90. Entonces, esas son pruebas históricas, bíblicas y arqueológicas muy anteriores. Estamos hablando casi de 3 siglos anteriores al emperador Constantino. Quiero aclarar, ya que nuestro amigo Rodrigo habla tanto de Constantino, lo único que hizo Constantino en el Edicto de Milán en el año 323, en el año 325 fue darle libertad a los cristianos católicos, en el año 313. Eso es lo que llama el Edicto de Milán. Eso es lo único que puede decir Rodrigo, es eso. Pero le da la libertad a los primeros. Sí, listo. A los cristianos que habían sido perseguidos en los anteriores siglos. Y antes de Constantino, las persecuciones más fuertes fueron las del emperador Diocleciano. Ustedes las pueden buscar en internet. Después de eso, viene Constantino. Su madre era católica, llamada Helena, y con eso ya viene la libertad a ese cristianismo católico desde el siglo I, con los primeros mártires. Gracias. Gracias, Guido. Se concluyó la primera parte de la refutación, a pasar con otros 10 minutos de contrarrefutación. Rodrigo Ubiarco, ¿estás al pendiente? Amén. Bien, dice que no se habló acerca de... Perdón, Rodrigo, a mi señal tengo que reanudar el tiempo a mi señal. ¿Estás listo, Rodrigo? Sí, amén. Ahora, adelante. Bien, mi oponente dice que no hablé acerca de la relación de Roma, pero la relación con Roma es doctrinal, es espiritual, es lo que creían los primeros cristianos, doctrinas explícitas en la Biblia, doctrinas apostólicas bíblicas. La relación de la iglesia cristiana
son con doctrinas o enseñanzas para todos que sean bíblicas. Si yo estoy de acuerdo con la doctrina de la Trinidad, es porque los apóstoles creían en el Padre y creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ningún apóstol creyó que Jesús era el mismo Padre, si no estaríamos hablando de unicidad. Pero yo hablo de una pluralidad como está en Juan 17:23, Padre, que sean unos como tú y yo somos uno en perfecta unidad. Mi oponente no quiere tomar acerca la iglesia, porque con Constantino, él inicia Constantinopla, donde está Roma, él la da, ¿sí? Por eso se llama Constantinopla, le puso su nombre. Y si bien, como él dice, que los historiadores, que Pedro está en Roma, hay unos que dicen que no, ¿sí? Pero eso lo podríamos nosotros dialogar más adelante, ¿sí? Tema, ¿qué relación tenía la iglesia cristiana con la iglesia de Roma? Es doctrinalmente. ¿Qué enseñaban los apóstoles y qué realmente enseña hoy la iglesia católica romana apostólica? Si en verdad hay doctrinas en las cuales nosotros como cristianos evangélicos estamos de acuerdo con unas doctrinas con ellos, pero por eso es este punto de debatir cuál es la verdadera iglesia. Él no ha demostrado que la verdadera iglesia sea la iglesia católica romana apostólica, no lo va a poder demostrar, ¿sí? Porque mismo Jesús le habló en Mateo 17, mismo Jesús habló de su iglesia y no era la iglesia católica romana, pues no existía como tal. Ahora, si yo hice mención de Constantino, como él dice, de la historia, lo hago referencia para ver que realmente la iglesia en el año 325, en el año 385, no aparecía la iglesia romana como tal, ¿sí? Sino simplemente con la unión del imperio romano con Constantino. El término iglesia procede del griego eclesia, que es llamar o congregar a los de afuera, y equivale al hebreo cajal, que se usaba para la congregación de Israel. La iglesia es pues la congregación de creyentes en todo el mundo que han recibido la fe en la salvación de sus almas por creer en el Hijo de Dios. Ya, como dice Mateo, que Hechos de los Apóstoles capítulo 12, que todos aquellos que eran añadidos a la iglesia ya eran salvos, ¿sí? Tampoco es de que mueren y que van a un purgatorio para la purificación de sus pecados. No, entonces, ¿qué necesidad hay de que eran añadidos ya salvos? Dice el Señor, yo no me acordaré más de sus pecados, porque ya eran limpiados, ¿sí? La iglesia es por la congregación de creyentes en todo el mundo que han recibido la fe en la salvación de sus almas para la eternidad, por la fe en la persona de Jesucristo, que es la propiciación y el Hijo eterno de Dios. El origen de la iglesia es Cristo. Él es su cabeza, su único salvador, su sacerdote eterno. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros para dar vida, para dar su vida como sacrificio que quita el pecado del mundo. El error del hombre que vive sin tener en cuenta y dándose autosuficiente por aquellos que le reciben. El hombre en algunos casos piensa incluso que no necesita ser salvado o hacer buenas obras y ser salvado, como la doctrina que dice que por obras, si eres bueno, te vas a salvar. Al cabo hay un purgatorio donde tienes que purgar tus pecados para que seas limpio, pero eso no es una base doctrinal de los apóstoles, ¿sí? Entonces la relación con la iglesia romana es espiritual, es enseñanza apostólica, y vemos que la iglesia católica romana tiene diferentes enseñanzas que no son apostólicas. Ahora, él no tocó nada acerca de la iglesia ortodoxa griega, en la cual se separó de la iglesia católica. Ella también usa los mismos escritos que él usó, y él también dice que tiene también la tumba de Pedro y que tiene su sillón apostólica, también data de la historia, también puede comprobar el bautismo que realizan por base de la historia, ¿sí? Pero bíblicamente es nula también varias doctrinas. Entonces, viendo que él no puede o no quiso tomar acerca realmente o demostrarme por medio de la escritura que Roma es la iglesia verdadera de que fundó Jesucristo, ahora él no fundó ninguna iglesia, ¿sí? Una iglesia terrenal. Él no fundó un templo hecho por manos humanas, porque dice la palabra de Dios que el Señor no habita en templos hechas por manos humanas, como inicié mi primera
presentación o la exposición, ¿sí? Él fundó una iglesia en poder con el Espíritu Santo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo tiene que morar el Espíritu Santo. Y vemos que en la Iglesia Católica hay muchas divisiones. Hoy en día se han estado formulando diferentes temas, han estado expulsando sacerdotes que se declaran gays, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo para cambiar. Hay una iglesia autoritativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo conocí el Evangelio, cuando yo me arrepentí, el Señor cambió y me transformó mi vida. Por eso hoy estoy en estos medios, porque yo creí verdaderamente y fui añadido a la iglesia del Señor, a su congregación, ¿sí? Primera, Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Primera de los Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Aquí hubo un apóstol que no tuvo sucesión de apóstoles. No dice la Escritura que se le hayan impuesto las manos, ¿sí? Se le impuso manos porque Ananías lo sanó, porque estaba ciego, un sanamiento, ¿sí? Dice Primera de Corintios 11:17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, o sea, la iglesia no es un templo, la iglesia no es una ciudad, la iglesia no es Constantinopla. La iglesia son aquellos que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo y comparten la doctrina apostólica que es por medio de las Escrituras. No se comparten dogmas, ¿sí? Si hay bien, como el señor Guido dice que yo soy defensor de la creencia de la Trinidad, porque es bíblica y lo podemos comprobar, pero hay otras doctrinas en las cuales es fácil con una persona con un poco de conocimiento saber realmente que las doctrinas que tiene la Iglesia Católica Romana no son doctrinas realmente apostólicas. Entonces la relación de la Iglesia cristiana verdadera con Roma es doctrinal, ¿sí? Es doctrinal, es espiritual, es enseñanza doctrinal. ¿Cuál iglesia es la que está realmente en la verdad? Por más de 1000 años, la Iglesia Católica ocultó la Biblia la dejó en libros ocultos, porque no se leyera, porque ellos creían tener la autoridad de interpretar la palabra del Señor. Pero el Señor siempre ha tenido un remanente, que por eso perseguían a los judíos, para matarlos, porque había judíos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:35, que eran más de 3000 que creyeron, y ellos predicaban a Jesucristo resucitado. Ellos predicaban que Jesús era el Hijo de Dios, el cual era el Mesías que tenía que venir a Israel. Predicaban su muerte, su resurrección. Amén. Y sobre eso eran perseguidos y matados por la creencia en el nombre de Jesucristo. Entonces, el reunirse como con un grupo de creyentes, están formando una congregación, y esa congregación es iglesia, no que sea la construcción o como comúnmente se conoce como iglesia o un templo. Lo que forma la iglesia es el reunirse como creyente. Lo que forma la iglesia es reunirse como creyente y es creer la doctrina apostólica, las enseñanzas apostólicas que realmente enseñaban los apóstoles, lo que enseñaba Jesucristo. Creyentes en el ungido Jesús, el Hijo de Dios. Eso nos hace ser el cuerpo de Cristo, nos hace ser la verdadera iglesia de Cristo. Creer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el lugar donde invocan todos los santos, donde invocan el Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Dios que está en Corintio son los que creyeron en Jesús, en su muerte y resurrección, y que es el Mesías de Israel. Por eso todo creyente es la iglesia del Señor. Cuando es reunido, donde se reúnen 2 o 3, ahí estoy yo, y 2 o 3 es unidad, y unidad es un cuerpo, y el cuerpo de Cristo es donde mora el Espíritu Santo, y ese cuerpo es su iglesia, su congregación. No es que sean templos. Hay muchos templos muy bonitos, ¿sí? Ahora, él dice que en el templo de Roma está enterrado Pedro, pero en vez de templo es un panteón, entonces, porque no tiempo, Rodrigo, ¿has concluido con tu tiempo? Amén, gloria al Señor. No te alcancé a oír, disculpa. Está bien, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Has concluido ya con tu segunda refutación. Muchas gracias por tu exposición. A continuación, Guido Rojas, tú también vas a tener 10 minutos
para contrarrefutar. ¿Me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono, Guido? Bien, entonces en estos últimos 10 minutos que me toca a mí de contrarrefutación del debate que he tenido con el señor Rodrigo Ugarte sobre el tema de la Iglesia de Cristo y su relación con Roma, quiero aclarar algunos términos, algunos puntos que es bueno saber también de acuerdo a algunas de las posiciones de nuestro amigo evangélico Rodrigo Ugarte. Él decía inicialmente que el término iglesia como tal es asamblea o congregación o reunión de fieles, pero que no se hacía énfasis a un lugar de culto como tal. Bueno, para la Iglesia Católica el término iglesia es precisamente asamblea o congregación de fieles, pero también tiene una relación con lo que es los templos en la Iglesia Católica. Ahora, hay un fundamento bíblico muy importante que lo voy a hacer de esta Biblia, es una Biblia católica, la Biblia de América, y lo vamos a ver precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso del 13 en adelante, donde tiene por título la purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén, la capital religiosa, y halló en el templo que había construido el rey Herodes, un templo hermosísimo, grande, lujoso, adornado con mármoles y cúpulas con lámina de oro, y encontró allí a los mandadores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas en sus puestos. Hizo un látigo de cuerda y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, esparció por el suelo las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Notemos bien lo que dice Jesús en el verso 16. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron que está escrito una profecía: el celo de tu casa me devora. Entonces el mismo Jesús llamaba al templo de Jerusalén como la casa de su padre Yahvé. Es por eso que en la Iglesia Católica la majestuosidad de estas grandes basílicas, como decía anteriormente, la Basílica de San Pedro en el Vaticano o la Basílica de San Pablo Extramuros, son de tamaños grandes, son hermosas y están adornadas también con mármoles y, bueno, en fin, toda esa cantidad, porque reflejan la grandeza de Dios, a nuestro Señor Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para la Iglesia Católica es lo más importante, por eso es que nuestros templos son de esa suntuosidad, como los que decía anteriormente. Quería también aclarar a mi amigo Rodrigo Ugarte que no puedo aceptar, bueno, en mi posición, lo que él decía de la catolicidad o la historicidad de la Iglesia Católica. Yo puedo demostrar lo que es el origen de la Iglesia Católica desde el mismo siglo I, pero él daba como opción también una secta neopentecostalista que es la llamada Iglesia de la Luz del Mundo, que no tiene nada que ver. Ellos no tienen una sucesión apostólica. Fue fundada por un tipo que se autoproclamó como un apóstol, Eusebio Joaquín González, solamente a mediados de los años 20 del siglo pasado en México. Entonces, como tal, es una de las muchas sectas que no puede mostrar, como lo puede hacer la Iglesia Católica y lo que he hecho yo en este video, nombrar a personajes que son discípulos inmediatos de los apóstoles. Como por ejemplo, hablaba de Clemente Romano, que fue el tercer obispo de Roma, sucesor de Pedro, después del Lino, Cleto, Clemente. Hay una carta, en esa misma carta daba yo la referencia que hablaba sobre el martirio de Pablo en la ciudad eterna o la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano. Y también contamos con el testimonio de Ignacio, obispo de Antioquía en Siria, que también fue sucesor de Pedro. En esta sede fue martirizado, ambos fueron obispos católicos, creían en lo mismo que cree la Iglesia Católica. Ignacio de Antioquía y Clemente Romano fue martirizado en el año 97 e Ignacio de Antioquía en el año 107. Y es el primero, este último, que da el término de católica para definir lo que era la iglesia fundada por Cristo Jesús y que tiene una relación estrecha con lo que decía anteriormente, con Mateo 28:19 y Hechos 1:8, el mandato de Jesús de dar a conocer el Evangelio hasta los extremos de la tierra. Otra de las pruebas para demostrar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo son también lo que fueron los mártires, las actas de los mártires o de todos los primeros mártires, como también hablaba Rodrigo, desde las persecuciones de Nerón, del emperador Nerón, a mediados de los años 60, en el cual fue martirizado del primer siglo, en el año 60, en el año 65, el martirio de Pedro, y en el año 67 el martirio de Pablo. Pero ahí en adelante vinieron unas 10 persecuciones más en todos estos primeros siglos de estos cristianos católicos que morían en las arenas del circo romano, en el circo máximo, por no reconocer al emperador como un dios
como así se hacía llamar, ni a sus falsos ídolos. Estos se estima más o menos que fueron unos 100.000 mártires. El término mártir es testigo en griego, que murieron en estas persecuciones, hasta Diocleciano, que fue a principios del siglo IV, anterior a Constantino. Entonces, el único aporte que usted puede ver en la historia de la iglesia cristiana primitiva de Constantino fue que en el año 313, en el Edicto de Milán, él da libertad religiosa a los cristianos que habían sido perseguidos desde los siglos anteriores. Incluso su madre, que llamó Helena, era una cristiana católica. Ella viajó a Jerusalén y fue la que descubrió, a ella se le atribuye todos los descubrimientos de la tumba de Jesús en Jerusalén, el Calvario, el lugar de la Natividad donde nació Jesús en Belén. Entonces todos esos lugares sagrados, a ella se le atribuye estos hallazgos arqueológicos en el siglo IV. Las catacumbas como tal hoy en día se conservan en Roma, la catacumba de Priscila, de Calisto, la catacumba del Vaticano, de San Pedro. Ahí los cristianos, como decía, no solamente enterraban a sus mártires, sino que celebran la Eucaristía, que para la Iglesia Católica es el principal de los sacramentos, que también quiere decir fracción del pan, especialmente el día domingo, por ser el día de la resurrección de Jesucristo. Todo eso, lo que son las catacumbas, lo que son las actas de los primeros cristianos mártires y los escritos de los primeros padres de apostólicos, como Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Policarpo de Esmirna, el libro del Didaché, todos ellos son fechados entre finales del siglo I y mediados del siglo II. O sea que son testimonios a favor de la Iglesia Católica demasiado tempranos en la historia del cristianismo. Quiero aclarar también lo que decía nuestro amigo Rodrigo Ubiarco sobre lo que fue el cisma. Es importante analizar lo que fue el cisma rápidamente. El cisma de Oriente, que se conoció en el siglo XI, en el año 1054, cuando la Iglesia Católica, la Iglesia Occidente, se divide con la Iglesia Ortodoxa. Ambas son iglesias hermanas, ambas tienen esa catolicidad. Ambas son declaradas como apostólicas, o sea que tienen sus orígenes con los apóstoles, tienen una sucesión apostólica. Los mismos padres de la iglesia, tanto de Oriente como los de Occidente, son venerados en la iglesia católica, sobre todo los de Oriente, como son por ejemplo Atanasio de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo y muchos otros del siglo III, IV y V especialmente. Pero conservan los mismos 7 sacramentos en la Iglesia Católica, los mismos 73 libros de la Biblia y también los primeros concilios o las reuniones que dieron los primeros obispos con el obispo de Roma, el concilio de Nicea, de Constantinopla, de Calcedonia, donde se definieron verdades que nuestro amigo Rodrigo Huarte y las iglesias cristianas aceptan, que es las dos naturalezas de Jesús, naturaleza divina de Jesús, naturaleza humana, y lo que es la conformación de lo que es la explicación del dogma de la Trinidad que ha creído siempre la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, contrario a las iglesias de la unicidad que nacen solamente a mediados, en los años 20 también, del siglo pasado en Estados Unidos. Entonces, eso también son aportes de la Iglesia Católica. Hay temas doctrinales que nuestro amigo Rodrigo Huarte tocó, como el purgatorio o el bautismo de los niños, la devoción a María, que no estaban en este formato, no fue lo que nosotros habíamos acordado. El tema en sí, concretamente, era la Iglesia de Jesucristo y su relación con la Iglesia de Roma. Entonces, en eso yo traté de enfocarme y dar pruebas no solamente bíblicas, históricas y arqueológicas, sobre todo porque dejo como constancia que yo utilizo especialmente Biblias de estudio evangélicas. Las mostré, usted las puede conseguir por Amazon o por Mercado Libre, las puede bajar por internet. Son hechas por biblistas, teólogos y pastores de iglesias evangélicas, al igual que el diccionario enciclopédico Nelson. Entonces de ahí saqué esa información, sobre todo del martirio de Pedro y Pablo en Roma. Esa es la relación que tiene estrechamente con la Iglesia Católica, aunque la Iglesia de Jesucristo nace en Jerusalén, pero tenía que expandirse a todo el mundo. También para la Iglesia Católica es importante las iglesias que nacen con la Reforma Protestante en el siglo XVI, después de la Reforma Protestante. Son iglesias que nos unen 3 cosas en común: el bautismo, la fe en Jesucristo y las Sagradas Escrituras como tal. La iglesia que funda Martín Lutero en Alemania, la iglesia que funda Juan Calvino en Francia y la iglesia que funda también Enrique VIII
en Inglaterra. Esas son también iglesias cristianas, con las cuales vienen también después la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia congregacionista y demás. Esas son iglesias que consideramos los católicos como iglesias históricas, en el cual hay un ecumenismo o un diálogo religioso con ellas, y que eso viene también a raíz del Concilio Vaticano II. Entonces, hasta aquí mi refutación. Se me fueron 10 minutos tal cual como lo habíamos establecido. Adelante, Rodrigo, tienes 2 minutos a partir de ahora. Amén, gloria sea al Señor. Pues, amados hermanos, mi nombre es Rodrigo Biarco Gutiérrez. Los invito de gran manera que se suscriban a mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Y bien, como ustedes escucharon este tema, gracias por estar conectados y gracias de todos los que escuchan realmente este final de este video. La relación con Roma es doctrinal, es lo que creían los primeros cristianos. La relación de la iglesia cristiana es con varias doctrinas que enseñaban los apóstoles. Si esas doctrinas no son enseñadas por la iglesia hoy en día, entonces no es la verdadera iglesia. Así tenga historia, así tenga lo que tenga, pero lo que sí yo le aseguro al señor Guido, que no es la única iglesia que data desde el año 300, ¿sí? No es la única. También la iglesia ortodoxa griega tiene lo mismo que la iglesia católica romana, hubo una separación, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios, 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Este pasaje nos muestra que había varias iglesias, o sea, se congregaban en diferentes lugares dentro de Macedonia. Por eso dice varias iglesias. La iglesia verdadera son los creyentes en Jesús y en sus enseñanzas apostólicas, las doctrinas esenciales que marca tanto las cartas apostólicas de Pablo, tanto las cartas de Juan, Pedro, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, es lo que marca las enseñanzas que hoy en día nosotros como creyentes en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tenemos nosotros esas enseñanzas, ¿sí? Hay enseñanzas que concordamos con diferentes personas porque son enseñanzas apostólicas. Y pues bien, amados hermanos, te invito que este debate también lo veas en mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. Bendiciones, gloria sea al Señor. Bien, entonces esta es mi despedida final. Quería agradecerle a Rodrigo Ugarte por la invitación, porque él fue el que propuso el tema, nuestro amigo que es el coordinador o el director de la estación de radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, un apologista evangélico, y también a mi amigo bautista Johnny Soye, que sirvió de moderador, que es el propietario del canal en YouTube, Conociendo la Verdad, donde compartimos también estos debates, también con mi canal que se llama Videos Apologética Católica. Los invito también a mi foro en Facebook, de todos los que tengo, especialmente el que llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que tiene ya más de 16,000 miembros, va creciendo. Es un foro de debate abierto, todos los católicos y cristianos pueden publicar con respeto, con educación, temas que tengan que ver precisamente temas religiosos o temas de sus iglesias, predicaciones o artículos que tengan que ver también con estos temas de religión o de teología. Igualmente hice algunas de esas intervenciones de mi libro, que se llama Verdades de la Fe Católica. Es un libro que tiene 21 temas que yo utilizo mucho para mis exposiciones, y tiene más de 900 citas bíblicas. Esa información, si la quiero compartir con mis amigos católicos y evangélicos, para saber más acerca de ese libro, pueden contactarse conmigo en mi Facebook, que aparece como Guido Rojas. Entonces, muchas gracias. Espero que este debate, que se hizo con altura, con respeto, con educación, haya sido de crecimiento, como siempre, tanto para mis hermanos católicos y como mis hermanos también evangélicos, que nos une sobre todo el amor a Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador. De Él no hay nadie más merece la honra, la adoración y la alabanza, sino Jesucristo, el Hijo verdadero y el Hijo eterno del Altísimo. Muchas gracias y bendiciones para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros en este canal Conociendo la Verdad, y en los canales de los participantes, de los oponentes, como Videos de Apologética Católica, es a la que pertenece el señor Guido Rojas,
y al Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, a la que pertenece Rodrigo Ubiarco. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y nos estamos viendo en el próximo debate. Hasta la próxima.